Capítulo 21. La carrera de debut, un duelo entre hermanas, Nakayama Festa y Gold Ship. Damas y caballeros, bienvenidos al hipódromo de Hakodate. A continuación, la carrera de césped de 1800 metros para debutantes. Por fin empieza y la carrera de debut de Nakayama Festa. Era temprano por la mañana en el hipódromo de Hakodate, pero las gradas ya estaban repletas de espectadores. En un área privilegiada, Symbol y Rudolph y un grupo de otras chicas caballo de la Academia Treizen observaban la pista desde arriba, listas para presenciar el inicio de la competencia. Bueno, todo depende de Nakayama-san ahora. Si el sueño del entrenador Kitano dará su primer paso, está en sus manos. Mr. CB esperaba con ansias la entrada de Festa. En los últimos días, ella parecía no haberse involucrado en el cuidado de Kitano, pero en realidad él le había confiado una tarea aún más importante: ser la compañera de entrenamiento de Nakayama Festa. Como su antigua entrenadora, Kitano conocía bien el estilo de carrera de CB. Antes de que los excéntricos de la familia Gold hicieran su debut, ella había sido realmente la chica caballo más libre. Muchas de sus características eran un reflejo de las de la familia Gold, así que él creía que podía ofrecerle a Festa una referencia muy valiosa. Al igual que muchos de la familia Gold, CB destacaba cerrando desde atrás, utilizando las tácticas de Sashi, remontar desde el medio del pelotón, y Oikomi, rematadora final. Aunque Festa no era hábil en Oikomi, su talento para Sashi y Senkun, puntera, era sobresaliente. Sin embargo, Festa rara vez corría como puntera, pues sentía que mantener una ventaja temprana no encajaba con su estilo, el cual buscaba emoción y rupturas inesperadas. CB le había enseñado mucho sobre cómo cerrar desde el medio del grupo, y sus tácticas de remate final también servían como una gran referencia. En el futuro, Festa tendría más formas de enfrentarse a rivales que se especializaban en explosiones tardías de velocidad. Aún así, esta es solo una carrera de milla corta, 1800 metros. Me imagino que la mayoría de las chicas caballo usarán tácticas de punta o liderazgo. Las que cierran como Nakayama-san son raras, y mucho menos las rematadoras finales. Pensando en eso, CB no pudo evitar sentirse un poco nerviosa, como si estuviera viendo el debut de su propia discípula. Pero sabía que esos nervios no eran por la carrera en sí, sino por alguien que no estaba allí, aunque seguramente estaba mirando. El entrenador Kitano y él ha puesto todas sus esperanzas en ella. CB no quería que esas esperanzas se desmoronaran, sobre todo después de su reciente colapso, con el tiempo en su contra y... No te preocupes. Creo que el entrenador Kitano logrará lo que desea. Sorprendentemente, fue Symbol y Rudolph quien habló. Justo ayer había estado furiosa por el rechazo de Festa a la propuesta del equipo, pero hoy aparecía en las gradas como si nada. Aunque las crecientes ojeras bajo sus ojos indicaban que aún no había descansado bien, parecía mucho más tranquila que antes. Esto desconcertó a CB. Aunque no sabía sobre el enfrentamiento, sí sabía que la presidenta no podía evitar emocionarse siempre que se trataba de Kitano. En ese punto, ella y Rudolph deberían haber sido iguales. Rudolph, con el estilo de carrera de Nakayama-san, siempre hay un riesgo alto. ¿Estás tan segura de que ganará esta vez? Lo entenderás luego, CB. En ese momento, sus miradas se dirigieron al escenario de popularidad, donde se presentaban a las competidoras. A continuación, con la séptima mayor popularidad, Nakayama Festa. Cuando la voz del locutor se desvaneció, Nakayama Festa apareció en el escenario. Llevaba su inseparable gorro de lana y un chándal, mostrando una expresión fría. Sus ojos estaban vacíos de emoción, y su actitud perezosa transmitía una total falta de espíritu combativo. ¿Esa es Nakayama Festa? ¿La que la presidenta quería que se uniera a mí? Se ve completamente normal. No entiendo por qué la presidenta querría que yo formara equipo con ella. En el otro lado de las gradas, un grupo de estudiantes más jóvenes de Treizen observaba. Entre ellas destacaba una chica caballo de cabello castaño rojizo con una franja blanca en el flequillo, con un 80% de parecido a Symbol y Rudolph. A primera vista, parecía una versión más joven del emperador. Era la nueva estrella de la Academia Treizen, Tokai Teiyo, proclamada como la chica caballo más probable de convertirse en la segunda ganadora invicta de la Triple Corona de Japón. Ella estaba allí porque Rudolph había intentado reclutarla para el equipo de Kitano. Teiyo había venido a ver por sí misma qué tenía de especial la pupila de ese entrenador. Pero el resultado y fue decepcionante. Al ver los ojos apagados de Festa, Teiyo sintió un bajón. ¿Una chica caballo así se supone que será mi rival?
No la subestimes, Teo. Las chicas caballo de la familia Gold tienen un potencial enorme, intervino Meijiro McQueen, quien había sido testigo de la cercanía entre Kitano y Goldship. Aunque su senpai, Sty Gold, no tuvo un gran récord, el potencial dentro de la familia es inmenso. Mi abuela solía decirme que el mayor obstáculo para una chica caballo de la familia Gold casi siempre es ella misma. ¿Y eso también aplica para Goldship-san? Al oír eso, incluso la siempre confiada Teo quedó sorprendida, pensando de inmediato en la integrante de la familia Gold que mejor conocía. Al escuchar Goldship, incluso McQueen, la más talentosa de su generación, puso una expresión indescriptible. Tras una larga pausa, dijo con incertidumbre. La fuerza de Goldship definitivamente no debe subestimarse, pero ya hasta ahora no ha mostrado ninguna intención de debutar. No sé cuál es su verdadero nivel. Goldship-san es súper fuerte. En ese momento, otra chica, que estaba devorando zanahorias, no pudo evitar unirse a la conversación. Era especial Uik. La última vez, cuando el halcón del cóndor pasa nos robó zanahorias a mí y a Suzuka-san, Goldship-san fue la primera en salir corriendo detrás de él. La velocidad que mostró en ese momento fue insuperable. Y sí, Spe-chan tiene razón. Goldship-san es muy fuerte, respondió la chica llamada Suzuka. Silence. Suzuka apartó la melancolía que había surgido en sus pensamientos y forzó una sonrisa. Las piernas de Goldship-san son muy poderosas. Me dan envidia. Creo que logrará grandes cosas cuando debute. Suzuka-san y Special Week percibió la tristeza en la voz de su amiga. Todavía era visible un vendaje en una de las piernas de Suzuka, prueba de una fractura pasada que aún no había sanado por completo. Tras las presentaciones, llegó el turno de la última chica caballo. Y ahora, la competidora con la octava mayor popularidad. CB, ¿no querías saber por qué no estoy nerviosa por esta carrera? Dijo de repente Rudolf. Su mirada estaba fija en el escenario, donde una figura más alta que la mayoría comenzaba a aparecer. Finalmente reveló la respuesta. Anoche recibí 2 reportes. El primero fue un nuevo contrato firmado entre una chica caballo y el entrenador Kitano. Ambos pusieron su huella digital. Después de que yo lo sellé, se volvió oficial. El segundo fue su registro para esta carrera de debut. Como la menos popular, le asignaron el carril más exterior como penalización. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Rudolf. Y creo en su habilidad. Mientras lo dé todo, se convertirá en una nueva estrella que todos reconocerán. También de la familia Gold, igual que Nakayama Festa. La nueva estrella de la familia Gold. Goldship. La voz del locutor retumbó, y una figura inesperadamente alta, de cabello gris ceniza, apareció en el escenario. Al verla, un rostro familiar para toda la Academia Treizen, cayó un largo silencio sobre la multitud y seguido de un grito colectivo. ¿Qué? Y Oguri, tenemos que darnos prisa. Su carrera está a punto de empezar. Mientras tanto, en el hospital privado Meijiro, Kitano, que acababa de completar los trámites de alta, era ayudado a volver a su silla de ruedas por Oguri Capitán. Lo único que deseaba era llegar al hipódromo para animar a su pupila. Justo entonces, la puerta se abrió en silencio, y una figura esbelta y oscura entró. Cuando Kitano giró la silla de ruedas, vio a una chica caballo que conocía demasiado bien. ¿Cuánto tiempo sin verte, Kitano? ¿Vas rumbo al hipódromo de Hakodate? Si es así, quizá pueda darte un aventón. Tanto Festa como Goldship necesitarán tu apoyo. Capítulo 22. Goldship. Jeje, voy a robarme a Kitano-chan de mi hermana. Jeje, no se sorprendan demasiado, todos. Presten mucha atención a mi actuación. Mis habilidades son el verdadero espectáculo que los va a dejar boquiabiertos. Tras su breve aparición en el escenario, Goldship se convirtió de inmediato en el centro de atención. En comparación con su hermana, estaba rodeada por otras chicas caballo en la zona de espera, sin parecer en absoluto la competidora menos popular. Eso, por supuesto, era obra suya. Se había inscrito tan tarde que no había estadísticas de popularidad previas para ella. De no ser por sus conexiones en Tracen, esta carrera de debut habría estado abarrotada de estudiantes. Su reputación era así de grande. Era una criminal maestra de las travesuras, con una lista de delitos demasiado larga para enumerar, y aún así nadie lograba atraparla. Un monstruo de velocidad y potencia. Jamás pensé que vería el día en que debutaras, Goldship-san, dijo Tokai Teo, con expresión seria. Ahora estaba más enfocada en Goldship que en Festa.
Pero la emperadora Teo no va a perder contra ti. En el futuro, ya seas tú McQueen, no voy a contenerme en la pista. Así es, añadió Meijiro McQueen con una sonrisa, mirando hacia arriba a la chica más alta. Se siente muy extraño y hazlo lo mejor posible esta vez. Estoy esperando con ansias tu actuación. Sí. No los voy a decepcionar, McQueen. Goldship levantó el pulgar. Pero justo entonces, una figura se acercó por detrás y... ¡Oh! Nakayama-ne, deja de tirarme la oreja. Ven conmigo. Con expresión seria, Nakayama Festa arrastró a su hermana hasta un rincón vacío. Bueno, ¿qué pasa? Preguntó Festa, mostrando por primera vez un poco de emoción en su voz. ¿Sabías que esta era mi carrera de debut, y decidiste darme una sorpresa? ¿Vienes a arruinarme todo o a ayudarme? Festa no estaba realmente enojada. Sabía que las bromas de su hermana siempre tenían un límite. Tenía que haber una buena razón para que estuviera allí. Sin embargo, Goldship mostró su sonrisa habitual y tonta. Pero las palabras que salieron de su boca hicieron que la expresión relajada de Festa se congelara. Porque ahora, al igual que tú, Nakayama-ne, yo también soy la chica caballo contratada de Kitano-chan. Quiero competir contigo. Así que me inscribí de inmediato en la misma carrera. ¿Ya? Festa se quedó atónita. ¿Goldship es su pupila ahora? ¿Cuándo pasó eso? ¿Intentas engañarme? Incluso si fueras a mentir, no uses a Kitano como excusa. Ese tipo nunca me traicionaría. Nunca dije que te traicionó, Nakayama-ne. Pero de verdad soy su pupila ahora y mira, aquí tengo el contrato. Como si ignorara la ira creciente de Festa, Goldship sacó el contrato, oficialmente sellado por Rudolph, con ambas huellas digitales. He sido su pupila por más de 10 horas, Nakayama-ne. ¿Y qué es exactamente lo que intentas decir? Preguntó Festa, con un tono más afilado y los ojos clavados en su hermana con verdadera agresividad por primera vez. Pero Goldship no se inmutó. Con una sonrisa alegre, soltó las palabras que más podían provocar a su hermana. Significa que a mí también me gusta Kitano-chan. Pero solo tú tuviste la oportunidad de ser su pupila, Nakayama-ne. Y eso me molesta mucho. Así que vamos a resolverlo aquí. Quien gane será su pupila número 1. La perdedora quedará para siempre como la número 2, la lacaya de la número 1. ¿Qué dices? Ten cuidado, Nakayama-ne. Esta vez hablo en serio. Voy con todo. Si pierdes, Kitano-chan será todo mío. Con eso, Goldship se giró y corrió hacia la entrada de la pista. Después de un largo silencio, una inusual sonrisa burlona apareció en el rostro de Festa, que también se dirigió hacia el túnel, murmurando. ¿Intentando provocarme? Goldship, si ese es tu plan, tu actuación es pésima. El momento en que Festa vio la huella digital en el contrato, entendió lo que pasaba. Goldship era una mentirosa, pero nunca en asuntos importantes. Todas sus acciones apuntaban a una sola razón. Kitano. Tenía miedo de que Festa se ahogara en su carrera de debut, así que había engañado a Kitano para conseguir su huella. Estaba allí para presionarla, para obligarla a sacar toda su fuerza. Todo eso de me gusta Kitano y estar molesta y no era más que una excusa. Goldship nunca cruzaría deliberadamente la línea con su hermana. Festa estaba segura de ello. Las chicas caballo están entrando en los cajones. La pista hoy está en malas condiciones, catalogada como pesada debido a la lluvia de ayer, un gran reto para estas debutantes. Vemos al número 7, Nakayama Festa, y al número 8, Goldship, en el carril exterior, entrando al cajón. La carrera está a punto de comenzar. Y pero, Goldship, hay mentiras que, incluso cuando se descubren, aún pueden hacer que una persona se enfade. Dentro del cajón, Festa por fin levantó la cabeza. Sus ojos rojo vino brillaban ahora con una luz escarlata y helada. Escupió el palillo de su paleta, sus músculos tensándose, lista para estallar. Bueno entonces y en palabras de ese tipo, vamos a mostrarles a todos los que me subestiman. Perfecto. Ya me estaba aburriendo de lo fácil que parecía esta carrera. Goldship y veamos qué tanta emoción puedes darme. Sin que su hermana lo notara, Goldship también miraba fijamente hacia adelante en el cajón, su actitud juguetona reemplazada por una fría y confiada sonrisa, reflejo de la de su hermana mayor. Solo Goldship sabía que no estaba bromeando. Daría todo en esta carrera. Absolutamente no podía perder. Si incluso yo pierdo, entonces Nakayama-ne y Kitano y no puedo darme el lujo de perder.
Por lo tanto, no perderé. Te salvaré, Kitano. Cueste lo que cueste. Se abren los cajones. Todas las chicas caballo salen limpiamente. Vemos al número 2, Nakayama Festa, tomando rápidamente una posición interna, corriendo al frente del grupo. Se ve llena de espíritu combativo. Y el número 8, Goldship, desde el carril más exterior, ha caído al final del pelotón. Parece que va a usar la táctica de remate final, pero en una carrera de 1800 metros y tendrá tiempo suficiente para ejecutar su movimiento. ¿Un remate final? No, esa idiota está ahí. Corriendo cerca del frente, justo detrás de la puntera, Festa comprendió de inmediato lo que hacía Goldship. No está bromeando. Esta vez va en serio. Festa sabía que su hermana no estaba guardando energía. Estaba acelerando, calentando para desatar su máxima velocidad. Pero y ella no perdería. Si Goldship estaba siendo seria, entonces tenía que demostrarle por qué Kitano había apostado todo por ella. Kitano, no voy a perder. Ya lo verás. En ese momento, Festa no tenía idea de que Kitano, con la ayuda de una chica caballo de cabello oscuro, ya había llegado al hipódromo. Su único pensamiento era cumplir las expectativas de él, aquí y ahora. Solo ella podía ganar esta carrera. Nadie más. Capítulo 23. Kitano, el elenco principal. A todos los he entrenado yo. Goldship-san está usando una táctica de remate final. En las gradas, Tokaiteyo y sus amigas, cada vez más interesadas en la carrera, se sorprendieron por la elección de estrategia de Goldship. Las tácticas de una chica caballo podían dividirse en 4 grandes tipos. Nigeru, escapista, Senku, puntera, Sashi, remontadora de medio pelotón, y Oikomi, rematadora final. Las más ortodoxas eran Senku y Sashi, elegidas por la mayoría. En cambio, Nigeru y Oikomi representaban los dos extremos. Un remate final necesita una recta larga para mostrar su ventaja, pero esta carrera es de apenas 1800 metros, murmuró Meijiro McQueen con expresión preocupada. Además, la pista está pesada. Correr en césped encharcado no solo consume resistencia rápidamente, lo peor es que afecta la explosividad. No pasa nada. Si la pista pesada puede ser un problema para Festa, para Goldship no representa ninguna amenaza. En ese momento, una voz masculina inesperada interrumpió la conversación. Las chicas caballo giraron la cabeza y vieron a una joven de cabello oscuro empujando a un hombre en silla de ruedas hacia ellas. En la Academia Treizen, solo había una persona con esa apariencia tan característica. McQueen, que lo había visto alguna vez de lejos, fue la primera en reconocerlo. ¿Eres y el entrenador de Nakayama Festa? Kitano Rikichi. ¿Por qué estás aquí? Pensé que Palmer Neesan dijo que apenas te dieron de alta hoy. El ambiente del hipódromo no es bueno para tu salud. Mi cuerpo está bien y además, esta es la primera carrera de mi pupila. ¿Cómo podría no estar aquí? Respondió Kitano con suavidad. Al oír su famoso nombre, todas lo miraron con curiosidad, a este entrenador legendario que quemaba su vida por su sueño. Tokaiteyo, en particular, parpadeó con sus grandes ojos, estudiándolo con atención. Ese hombre y me resulta tan familiar. ¿Lo habré visto antes? No sabía que sus compañeras estaban teniendo pensamientos similares. Y el hombre al que todas observaban también las miraba en secreto, sintiendo una oleada de emociones al ver esos rostros tan familiares. ¿Y si les dijera ahora que cada una de las chicas caballo que tengo frente a mí fue mi pupila en otra vida, seguramente pensarían que estoy delirando y me enviarían a un hospital psiquiátrico, ¿no? Aún así, al verlas de nuevo, sintió orgullo. Aunque hubo algunas a las que no alcanzó a ver correr antes de morir en sus respectivas líneas temporales, había hecho lo mejor que pudo para encaminarlas. Incluso podía decir, con la conciencia tranquila, que una vez había salvado la vida de una de ellas. Aunque en esa línea temporal le costó la suya propia, evitó una tragedia histórica. Era el acto del que más orgulloso estaba y nunca se arrepentiría. Aunque y probablemente esa chica ya no recuerda nada. Pero está bien que yo lo haga y quizás es mejor que ella lo haya olvidado. Mi sacrificio, aunque dramático, debió de ser un golpe enorme para ella. ¿Y Suzuka-san, no crees que el entrenador Kitano se ve de alguna forma familiar? Cerca, especial Wick, que también lo había estado mirando por largo rato, no pudo contener su curiosidad y susurró a Silence Suzuka. Sin embargo, su pregunta hizo que Suzuka, distraída, lo mirara de reojo. Tras observarlo un buen rato, negó con la cabeza, vacilante.
No, y no creo haberlo visto antes, Spechan. ¿Por qué lo preguntas? Especial Week no notó que, al apartar la mirada, en los ojos de Suzuka brilló algo extraño. No, y no siento familiaridad, sino otra cosa y... ¿Es y tristeza? ¿Inquietud? ¿Por qué siento miedo al verlo? Si apenas lo acabo de conocer. Incluso a la distancia, ¿por qué mi corazón siente este impulso de alejarme de él? Suzuka estaba en un torbellino, completamente desconcertada por sus propias emociones. Su mente y corazón le enviaban constantes alarmas, obligándola a distanciarse de él de manera inconsciente. Mientras las miradas de las chicas seguían fijas en él, la chica de cabello oscuro que lo empujaba finalmente chasqueó la lengua y advirtió con un tono frío. Sé que su cara es bonita de mirar, pero llevan demasiado rato observando. ¿No saben que es de mala educación? ¡Ay! Sus palabras hicieron que las chicas atontadas volvieran a la realidad. No estábamos mirando. En fin, ¿quién eres tú, senpai? No creo haberte visto en Trazen, replicó Teo, algo nerviosa. Se llama Sty Gold. Es la cabeza de la familia Gold, y la hermana mayor de Festa y Gold Ship. En ese momento, Kitano, con los ojos nuevamente en la carrera, respondió a la pregunta de Teo mientras analizaba la situación actual. La competencia entre las dos hermanas lo tenía inusualmente tenso. Ya había sabido por Sty Gold que Gold Ship se había inscrito en secreto. Al principio se sorprendió, pero luego entendió sus intenciones. Estaba preocupada por la inestabilidad de Festa y se ofreció a ser quien la presionara para que diera su máximo. Sin embargo, por su rendimiento y parecía que Gold Ship no tendría reparo en quedarse con la victoria si Festa no daba todo de sí. Gold y Festa parecen estar yendo con todo, dijo Sty Gold, volviéndose hacia él. Kitano, ¿quién crees que ganará? Y esta pista pesada es en realidad una ventaja para Golsi. Su fuerza y físico son mucho mayores que los de Festa, lo que le permite correr como si estuviera en terreno plano. Pero y creo en Festa. Ella es una chica caballo capaz de crear milagros. No creo que se rinda tan fácilmente esta vez. Como para darle la razón, en el momento en que la carrera pasó la tercera curva, la situación finalmente cambió. Goldship había visto su oportunidad. Su calentamiento había terminado. Ahora era el momento de adelantar. Capítulo 24. Goldship vs Nakayama Festa, el barco insumergible y la apuesta de la jugadora. Goldship. La número 8, Goldship, que iba en el último lugar, empieza a moverse. Está acelerando justo antes de la curva final. Goldship se acerca. La número 3, que marcaba el ritmo, sigue adelante. Con solo 500 metros restantes, ¿podrá Goldship alcanzarla? Por fin. En ese momento, todo el público comenzó a rugir. Y a diferencia del resto de los espectadores, Rudolf, CB, Kitano e incluso la propia Nakayama Festa sabían que apenas ahora el verdadero poder de Goldship estaba siendo liberado. El césped, aún empapado por la lluvia del día anterior, se había convertido en un campo traicionero de barro. Sin embargo, en ese entorno hostil, esa figura de cabello cenizo avanzaba con la firmeza de un gran navío en el océano. Sin explosiones exageradas, sin pasos como imágenes residuales. Pero bajo las miradas de todos, Goldship superaba, una tras otra, a rivales exhaustas. Esa aceleración. ¿No es tu técnica, McQueen? ¿Por qué Goldship-san conoce tu técnica? Exclamó Tokaiteo, reconociendo el movimiento. Es sencillo, respondió Kitano al instante, con una sonrisa confiada. Porque Goldship y McQueen-san son del mismo tipo de chica caballo. Ambas sobresalen en pistas pesadas y en aceleraciones de larga distancia. Una pista como esta es donde Goldship tiene ventaja sobre las demás. Esa era su diferencia. Mientras las demás de la familia Gold eran conocidas por sus remates explosivos, Goldship era distinta. En el mundo original de Kitano, su linaje estaba profundamente conectado con la familia Mejiro. Su abuelo materno era Meijiro McQueen, maestro en pistas pesadas y distancias largas. Goldship había heredado todas las virtudes de McQueen. Así, era una existencia única. Con el temperamento de la familia Gold, pero con el estilo de carrera de la línea Mejiro. Comparada con sus hermanas, su explosión final no era tan fuerte, pero a cambio, en una pista pesada como esta, podía acelerar con mayor estabilidad y sin dudar. Goldship se acerca. Entrando en la curva final, quedan solo 400 metros. ¿Pasará por dentro o por fuera? La elección de carril afectará directamente el resultado de la carrera. Ahí viene. Ha decidido y pasar por dentro.
¿Cómo es posible? Ese movimiento dejó a todos boquiabiertos. Incluso las pupilas de Rudolf y CB se contrajeron al instante. Todas las chicas caballo sabían que el carril interior era una zona prohibida en esta pista resbaladiza y embarrada. Un mal paso podía significar una lesión que acabara con su carrera. Pero ahora, alguien no solo corría por ahí, sino que deslizaba como un buque de guerra insumergible, adelantándolas a todas en la curva. Esta carrera ya es mía. Por el interior, Goldship había conquistado el terreno traicionero. Una tras otra, las demás quedaron atrás en la curva, observando incrédulas e impotentes. El camino adelante se abría. Tras la curva venía la recta final, su dominio absoluto. Con su velocidad actual y la resistencia que aún guardaba, estaba convencida de que nadie podría seguirle el ritmo. Con esto, ese tipo debería estar a salvo por ahora y el pensamiento cruzó fugaz por su mente. Pero antes de que una chispa de alegría apareciera en su rostro, sintió un estremecimiento y de inmediato fijó la vista a su lado. Nada mal y Golsi. En un instante, las miradas de Nakayama Festa y Goldship, corriendo casi paralelas, chocaron con fuerza en el aire. En los ojos de ambas brillaba una determinación inquebrantable. Aunque sus pensamientos eran distintos, al final, las dos debían ganar por una persona, por un propósito. Pero comparado con la firmeza en la mirada de Goldship, en los ojos de Festa había algo más. La resolución de apostarlo todo. Pero yo debo ganar. Kitano apostó todas sus fichas en mí, no puedo perder. En esta apuesta, no puedo perder contra nadie. Golsi, si ya fuiste con todo, entonces no me queda más que seguirte. Hagamos una apuesta espectacular y veamos quién merece realmente su fe. Al apagarse su rugido, en los ojos de Festa apareció una locura desbordante, como la de una jugadora al borde de la ruina con una sola oportunidad de darle la vuelta a la partida. En ese instante, su presencia arrolladora dejó momentáneamente atónita de Goldship. Y antes de que pudiera reaccionar, Festa demostró con acciones que era una auténtica jugadora desquiciada. Una que apostaría absolutamente todo por alcanzar una sola posibilidad. Y sabía que él valía esa apuesta. Con un zancazo poderoso que lanzó barro y pasto por los aires, Festa liberó toda la fuerza de sus piernas. Está rematando. Número 2, Nakayama Festa. Hace su última embestida. El mismo remate interior que Goldship. Festa finalmente se lanza en la última curva. Está derrapando por el interior junto con Goldship y se mete en la posición más interna. Festa va a toda velocidad. Increíble. Ella y Goldship están rematando en la parte más brutal de la pista. Solo quedan 200 metros. Está loca. En ese instante, la jugada suicida de Festa conmocionó a todos. Incluso Rudolf perdió la compostura por primera vez. Apretó la barandilla y gritó con ansiedad. Goldship puede hacerlo porque su físico y su fuerza se lo permiten, pero Nakayama Festa y cómo se atreve. Ella no tiene esa complexión. Sabía demasiado bien que un sprint total en pista pesada era cuestión de suerte. Un físico fuerte, piernas poderosas, equilibrio excelente y todas esas ventajas añadían un poco de fortuna, y lo contrario también era cierto. Pero Festa, con su pequeña estatura y desventajas, estaba apostando en una jugada peligrosísima. Un resbalón, y su carrera se acabaría ahí. ¿Por qué se atreve? ¿Cómo puede hacer esto? ¿No sabe que no puede permitirse un error? Y quizás, en el corazón de esta chica, exista algo más valioso en lo que apostar que su propia seguridad. Mientras Rudolf estaba inquieta, los ojos de CB estaban fijos en la pista, contemplando la desesperada locura de Festa, viéndola arriesgarlo todo por una promesa. Esa convicción le resultaba increíblemente familiar a CB, como si en algún rincón de su memoria ella también hubiera apostado todo, sin importar las consecuencias, solo por ganar. Pero ¿y por quién hice yo una locura así? ¿Y acaso fue por él? CB cerró lentamente los ojos y, en un trance, una voz resonó en su mente y poco a poco reemplazó la del comentarista, como si ella misma estuviera en la pista, y esa voz proclamara su victoria. Team SHM, primavera. Mr. CB. Tras numerosas derrotas, tras múltiples choques, Mr. CB ha logrado un regreso milagroso. Symbol Rudolf ha sido derrotada. Triple corona contra triple corona, Mr. CB ha ganado esta victoria. Ha cumplido la promesa con su entrenador. Ese vínculo le permitió superar al emperador Symbol Rudolf en este momento. Con su sprint final, ha defendido su título como la chica caballo más fuerte de Japón.
En su alucinación, CB parecía haber regresado a su duelo final con Rudolf años atrás. ¿Por qué la visión decía que había ganado? ¿Y su entrenador? ¿Quién era? No podía ver con claridad su rostro. Cuando trató de enfocarlo, fue arrancada de la ensoñación por la voz atronadora del locutor. La brutal e intensa carrera de Buzz finalmente tenía un resultado. Han cruzado la meta. Increíble. Nakayama Festa resistió el contraataque final de Goldship. Su poderoso remate le permitió ganar por una cabeza. Y les han sacado 4 cuerpos de ventaja a las demás. No solo eso. Nakayama Festa y Goldship han roto el récord de 1800 metros en el hipódromo de Hakodate. Romper un récord en su debut es algo sin precedentes. Una fuerza asombrosa que aplasta a sus contemporáneas. Aplaudamos a estas dos chicas de la familia Gold. Nos han mostrado el duelo más emocionante de su generación. Con su fuerza, han demostrado que el futuro de la familia Gold comienza con ellas. Capítulo 25. El abrazo envidiable de Kitano y Nakayama Festa. En ese momento, ni la voz del narrador ni los rugidos del público significaban nada para la victoriosa Nakayama Festa. Todas sus emociones estaban consumidas por una oleada tardía de agotamiento. No mucho después de cruzar la meta, colapsó sobre la pista embarrada, su pecho agitándose violentamente. La victoria había sido desesperada. Tal como temía Rudolf, enfrentarse a la más favorecida Goldship en un terreno pesado era una apuesta enorme. Había ganado, sí, pero el riesgo no había sido pequeño. Incluso sin un accidente, su triunfo había sido caótico. Comparada con Goldship, que aún tenía energía de sobra, se notaba cuánto la había drenado la pista. Después de todo, además de su potencia explosiva, su resistencia y fuerza eran inferiores a las de su hermana. No era por falta de entrenamiento, sino por simple diferencia de talento natural. Precisamente por eso había elegido una táctica tan radical. Sabía que la fuerza total de su hermana era mayor. Si no tomaba un camino extremo, perdería con seguridad. Toda su apuesta había sido porque no quería perder esa victoria y tenía que ofrecérsela personalmente a su entrenador. Nakayama Ne. En ese momento, Goldship se acercó lentamente. No había ni rastro de decepción en su rostro, solo su típica sonrisa boba. Esa sonrisa borró la última de las preocupaciones de Festa. Como lo sospechaba, Goldship solo estaba tratando de provocarme. En realidad no tenía intención de disputarme el puesto de carga número 1. Goldship la conocía demasiado bien. Pero tenía sentido. Probablemente estaba más ansiosa que nadie, temiendo que las esperanzas de Kitano se vinieran abajo y que su ya mala salud empeorara. Así que había aparecido en la pista, no solo para provocarla, sino también pensando. Si Nakayama Ne no puede ganar, al menos si yo lo hago, Kitano se sentirá mejor. Por eso lo engañó para conseguir su huella digital. Honestamente, y qué hermanita tan complicada. Con ese pensamiento, Festa tomó la mano que su hermana le tendía y se puso de pie, recuperando en su rostro una fría sonrisa. Ese sprint final y te contuviste, ¿verdad? No finjas. Sentí cómo bajaste el ritmo en los últimos 50 metros. Y aquí estás, parada como si nada y definitivamente no llegaste a tu límite. ¿Por qué Goldship, que podía haber ganado, decidió ceder? Festa no lo entendía. Sin embargo, la otra solo sonrió con despreocupación y respondió. Porque Goldship es del tipo de Uma Musume que solo se esfuerza al máximo cuando está segura de que puede ganar. Si doy todo en una carrera donde no estoy segura, y aún así pierdo, ¿no es un desperdicio de energía? Así que, como no podía ganarte esta vez, simplemente admití la derrota. Además, tú eras la que realmente quería ganar, ¿o no, Nakayama Ne? En ese momento, su expresión se volvió seria. Para mí, da igual quién gane. Pero para Kitano-chan, es diferente. Y sí. Al escuchar su nombre, la tensión de Festa por la victoria se disolvió poco a poco en una sonrisa relajada. Nunca tuve la intención de perder contra nadie. Ese tipo apostó tanto en mí y tenía que ganarla por él misma. Guau, y Nakayama Ne confía mucho en Kitano-chan. Ese raro momento de honestidad sorprendió a Goldship. Una emoción compleja brilló en sus ojos, seguida por un inusual aire melancólico. Así que por eso te atreviste a apostar tan fuerte, usando tu propio futuro como ficha. Él apostó toda su vida en mí. Aparte de perder, ¿qué otra cosa no podría arriesgar yo? Tal vez porque pensó que él no estaba allí, y también por la fatiga tras la carrera, Festa respondió sin pensar.
Pero al pronunciar esas palabras, se dio cuenta de algo. Kitano le había dado un enorme valor. Atreverse a esa jugada imprudente en la pista pesada era algo que su yo del pasado jamás habría hecho. Pero desde que él se convirtió en su entrenador, algo había cambiado. Esa sensación de lanzarse sin reservas y nunca había experimentado una emoción tan intensa. Quizás también apostó su propio valor en mí. Al decirlo, Festa no pudo evitar llevar una mano a su pecho. Latía con fuerza, la misma emoción electrizante que había sentido al decidir lanzarse por el carril interno. Nakayama-ne dijo eso. ¿Lo escuchaste bien, Kitano-chan? En un instante, el ánimo de Gold Ship pasó de nublado a soleado, dejando a Festa completamente desconcertada. Se sobresaltó y miró a lo lejos, solo para ver, con total asombro, a una figura familiar en silla de ruedas siendo empujada por una Uma Musume aún más familiar. Kitano. Ione-san. ¿Qué hacen ustedes aquí? Te espera un minuto. Lo que acabo de decir no lo tomen en serio. Especialmente tú, Kitano. Ni se te ocurra malinterpretarlo, yo no quise ir. Al notar a Stay Gold y Kitano juntos, las pupilas de Festa temblaron. Ver la sonrisa alegre en su rostro, junto con las palabras de Gold Ship, la lanzó de inmediato a un pánico avergonzado. Él escuchó lo que acabo de decir. De inmediato recordó su confesión cuando él había muerto. Entendió perfectamente que esos dos arranques emocionales, si los había oído, podían malinterpretarse muy fácilmente. Ese tipo sonríe tan feliz y acaso volvió a entender mal. Con ese pensamiento, su corazón latía aún más rápido, sus mejillas ardían. Empezó a caminar hacia él, hablando sin parar, tratando de explicarse pero en realidad, él no había oído nada. Él y Stay Gold habían llegado por el túnel. Podían ver a las dos hermanas, pero la distancia era demasiado grande para que con su oído normal alcanzara a oír la conversación. La razón por la que estaba tan feliz era simple. Festa había ganado. Y en el instante en que lo hizo, él recibió el feedback. 60 días completos de vida. Su expectativa de vida estaba determinada principalmente por tres factores. La categoría de la carrera, la calidad de la competencia, la presencia de rivales fuertes, y si su pupila había superado o no su rendimiento histórico. Esta carrera debut no tenía categoría, pero la participación de Gold Ship y el hecho de que ambas habían roto el récord de pista le habían dado un enorme impulso. Era natural que estuviera extasiado. Mientras disfrutaba de esa maravillosa sensación de su cuerpo recuperando fuerzas, vio a la sonrojada Festa corriendo hacia él. Su sonrisa se ensanchó y, sin pensarlo, le dijo a Stay Gold. Stay Gold, por favor, espera un momento. Antes de que pudiera reaccionar, hizo algo que dejó a todos boquiabiertos. Se apoyó con las manos y se levantó lentamente de su silla de ruedas. Tal vez el aumento de su tiempo de vida le había dado la fuerza suficiente para caminar. Dio unos pasos algo torpes, lo que asustó a Festa y a las demás. Kitano. Su emoción cambió al instante de vergüenza a miedo. Abrió los brazos, lista para atraparlo como si fuera una muñeca de porcelana a punto de caer. Pero, para sorpresa de todos, no cayó. En cambio, al verla acercarse con los brazos abiertos, se puso aún más contento. Caminó hacia ella emocionado y, inclinándose un poco, la atrapó en un fuerte abrazo. Sostenida de repente, Festa sintió como si dejara de respirar. Su cuerpo se puso rígido como una roca, sus brazos quedaron congelados en el aire. Lo único que podía sentir era el calor ardiente en su rostro. Lo hiciste increíble, Festa. Sabía que no me equivoqué al confiar en ti. Fue su susurro alegre al oído lo que la devolvió a la realidad. En el siguiente instante, la más baja de las dos pareció derretirse, enterrando su cabeza en su pecho. Tras un largo rato, murmuró. ¿Y solo esta vez, me oyes? Dicho eso, lentamente, con cuidado, rodeó con sus propios brazos la espalda de él. La escena de la Uma Musume victoriosa y su entrenador abrazados volvió a repetirse ante todo el hipódromo. La multitud estalló en vítores, la atmósfera alcanzando un punto máximo. Incluso el narrador se dejó llevar por el momento. ¡Qué escena tan conmovedora! La victoriosa Nakayama Festa y su entrenador en un abrazo lleno de lágrimas. Creo que en este momento solo existen el uno para el otro. Su combinación perfecta sin duda les traerá más victorias en el futuro. El comentario del narrador, en el momento justo, tuvo un efecto fenomenal, empujando la atmósfera al límite. Pero él no sabía que sus palabras no fueron bien recibidas por todos.
Cerca, Special Week, McQueen y Teo tenían expresiones torcidas. Incluso Silence Suzuka, que hasta ahora solo había sentido un vago temor hacia Kitano, mostró una rara incomodidad, apretando su brazo y mordiéndose el labio inferior para reprimir una oleada de irritación. Y si esas Asuma Musume, que apenas lo conocían, ya estaban tan molestas, uno solo podía imaginar las emociones de Rudolph y CBA. Rudolph estaba de brazos cruzados, su expresión intacta. Sin embargo, el aura sofocante que emanaba ya había hecho huir a los espectadores a su alrededor. En cuanto a CBA, aunque también estaba molesta, su atención estaba completamente fija en la pareja abrazada. En ese momento, por primera vez, sintió un sabor amargo en su corazón y la sensación de ver a otra persona ocupar el lugar que se suponía era suyo. No era para nada una sensación agradable. Capítulo 26. La conclusión de Rudolph, y la anomalía de Special Week. Bueno, en cualquier caso, Festa ganó la carrera. Fue arriesgado, pero una victoria hermosa. Felicidades, entrenador Kitano. Nakayama-san es tan fuerte como usted decía. De regreso en la sala de espera, Kitano pronto fue recibido con felicitaciones. La primera en alabarlo fue Special Week. Esta sincera chica de Hokkaido ya no se detenía en esa extraña sensación de familiaridad que tenía con él. En cambio, había decidido seguir sus instintos y mostrarle abiertamente su simpatía. Para Kitano, ver a la que alguna vez fue la pequeña Special Week convertida ahora en la general de Japón era conmovedor, aun sabiendo que en esta partida él no había sido parte de su crecimiento. Después de todo, en aquella otra ocasión su enfoque había estado en Suzuka. Su encuentro con Special Week había sido una coincidencia, pero durante mucho tiempo se convirtió en alguien imborrable en su vida y o al menos eso le había dicho su madre adoptiva. Es frustrante, pero tanto Nakayama-san como Gold Chip-san son demasiado fuertes. Siento que de verdad van a ser una amenaza para el emperador Teo, gruñó Tokai-Teo, de mal humor desde que había visto aquel abrazo. Canalizó su molestia en ver a Festa como una futura rival. No entendía sus propios sentimientos, y tampoco podía compartirlos con nadie, ni siquiera con la presidenta. Era demasiado extraño. ¿Por qué iba a sentirse incómoda porque un entrenador recién conocido estuviera cerca de su propia pupila? La hacía sentir como una especie de acosadora. Mientras el ambiente era mayormente alegre, una figura desentonaba y Silence Suzuka. Se mantenía a cierta distancia del grupo, una silueta solitaria en el borde. Aún así, no podía evitar mirar a Kitano de vez en cuando con un gesto anhelante, dudando en dar un paso hacia él y luego echándose atrás, como una tímida colegiala con un flechazo. Detrás de Kitano, Staigold, que había permanecido en silencio, le echaba de vez en cuando discretas miradas a Suzuka, con unos ojos oscuros e insondables. Felicidades, entrenador Kitano. Parece que usted y su pupila han dado su primer paso. En ese momento, otra voz interrumpió la armonía. Symbol y Rudolph, ya recompuesta, se acercó con una sonrisa. Solo hice lo que debía hacer, respondió Kitano con calma. Esta victoria fue la apuesta de Nakayama Festa. También fue gracias a su guía. Su desempeño demuestra que su capacidad es digna del título de entrenador central. Rudolph no escatimó en halagos. Sus ojos se fijaron de inmediato en el rostro de Kitano, que lucía un poco más sonrosado. Recordando el cuaderno, reprimió su emoción y preguntó con aparente casualidad. ¿Es mi imaginación, o lo veo mucho mejor de lo que estaba la última vez que nos encontramos? Esto. Probablemente sea porque estoy tan emocionado de ver ganar a Festa. Un buen estado de ánimo hace que el cuerpo se sienta mejor. Usó su vieja excusa gastada. No podía explicar cómo un hombre moribundo lograba extender su vida. Pero lo que no sabía era que esas palabras acababan de confirmar por completo las sospechas de Rudolph. Ahora estaba segura. Todo lo escrito en ese cuaderno era cierto. Kitano Ryuichi realmente podía prolongar su vida haciendo que su pupila ganara carreras. Rudolph no sabía por qué tenía que comprobar esto, pero una voz en su corazón le decía que era crucial. Era una pieza clave para resolver el misterio de sus sueños fragmentados. Al pensar en la posibilidad de desentrañar ese enigma, su respiración se aceleró, un rubor tiñó sus mejillas. Sin embargo, su extraña expresión no pasó desapercibida para los demás. La primera en romper el silencio fue, inesperadamente, Staigold. La jefa de la familia Gold se interpuso entre Kitano y Rudolph, y dijo con frialdad. Kitano es el entrenador de nuestra familia, Rudolph.
Mantén la distancia. Y deja de mirarlo como una yegua en celo de Tracen. Su cuerpo no puede soportar esa presión. Con eso, dio media vuelta y comenzó a empujar la silla de ruedas sin darles oportunidad de reaccionar. Vamos, Kitano. Aún tenemos que tratar con los reporteros. Y además, tengo un favor que pedirte. Mientras se lo llevaba, Rudolf, tras procesarlo, avanzó con paso firme tras ellos. Su intuición le decía que la agresividad de Steingold, al protegerlo, no era tan simple como parecía. ¿Acaso Steingold es igual que yo? Suzuka-san. Mientras tanto, Special Week, que tenía intención de seguir al grupo hacia la conferencia de prensa, notó que Suzuka se había dado la vuelta y corría en dirección contraria, hacia los baños públicos y los vestidores. Special Week la observó alejarse, confundida. ¿Por qué haría eso? Entre todos, ella era la que había mostrado la reacción más fría hacia Kitano. ¿Y será lo contrario? ¿Será Suzuka-san la que más curiosidad siente por él? La intuición de Special Week le susurró una idea extraña. Tal vez su propia sensación de familiaridad con él estaba relacionada con Suzuka. En cuanto pensó eso, una repentina oleada de mareo la golpeó, obligándola a ponerse en cuclillas, sujetándose la cabeza. Una voz resonó en su mente. No era de alguien conocido, sino de un narrador profesional que daba una noticia y una noticia que parecía venir del futuro, o tal vez del pasado. La tragedia golpeó en el tan esperado Ten-Meshm, otoño, el otro día. La famosa Uma Musume Silence Suzuka sufrió una fractura repentina durante la carrera y cayó. Su entrenador, Kitano Ryuichi, corrió a la pista para salvarla, apartándola de la trayectoria de las demás corredoras. Sin embargo, después de esto, la ya grave condición de Kitano Ryuichi empeoró. Fue trasladado de urgencia al hospital ayer, pero lamentablemente falleció. Special Week se liberó de la pesadilla con violencia, jadeando, cubierta de sudor, su rostro deformado por el horror. ¿Por qué y por qué hay una voz en mi cabeza y? ¿Y por qué moriría el entrenador Kitano? ¿Y para salvar a Suzuka-san? ¿Qué está pasando? ¿Cuál de estos recuerdos sí es el verdadero? Capítulo 27. Kitano se convierte en el entrenador exclusivo de por vida de la familia Gold. El pequeño incidente con Special Week y Silence Suzuka no afectó a los demás. Para cuando Rudolf y el resto llegaron, Kitano y Steingold ya estaban rodeados por un mar de reporteros en el escenario de entrevistas. Ah, Rudolf, también viniste, comentó Mr. CB desde un costado. Y pensé que ya te habías ido. Rudolf se mostró un poco sorprendida. Después de la carrera, CB había estado de bajón y dijo que necesitaba estar sola. Es la primera entrevista del entrenador Kitano, por supuesto que tenía que verlo, respondió CB, lanzando una mirada hacia Teo y McQueen antes de volver al escenario. Pero es raro. Para ser su primera entrevista, su pupila no está a su lado, sino la jefa de la familia Gold. Eso sí que es una novedad. Y por eso estoy aquí. Rudolf asintió con gravedad, sus ojos fijos en la descarada Steingold. Steingold es una Uma Musume temeraria. Podría soltar algo que lo perjudique. Tenemos que vigilarla y controlar la situación. En el escenario, la conocida reportera Etsuko Otonashi encabezaba las preguntas. Entonces, entrenador Kitano, cuando estaba en sus horas más bajas, fue rescatado por la señorita Steingold, llevado a la familia Gold y vivió con ellos varios años, ¿es correcto? ¡Qué historia tan interesante! Eso significa que las dos estrellas de la carrera de hoy, Nakayama Festa y Gold Ship, fueron entrenadas por usted, ¿verdad? Así es, respondió Steingold antes de que Kitano pudiera abrir la boca, revelando sin titubear esos secretos familiares como si no le preocupara en lo más mínimo cómo los reporteros pudieran tergiversar sus palabras. Kitano empezó a sentir que algo andaba mal y, tras carraspear, dijo a la reportera. Todo eso ya es pasado, señorita Otonashi. ¿Tiene alguna otra pregunta? Por supuesto. Ella retomó enseguida. La siguiente. El enfrentamiento entre Gold Ship y Nakayama Festa fue espectacular. Entrenador Kitano, en su corazón, ¿qué tan altas son sus expectativas para sus dos pupilas? Gold Ship aún no es mi pupila oficial pero sobre lo alto que pueden llegar, se los diré con claridad. La pregunta captó la atención de todos. Todas las miradas, incluida la de Rudolf, se clavaron en él, ansiosas por saber qué tan lejos podía llegar la poco conocida familia Gold a los ojos de este astuto entrenador. Una sonrisa confiada se dibujó en el rostro de Kitano. Su tono era tranquilo, pero sus palabras sacudieron a todos los presentes.
Gold Ship, Nakayama Festa y las demás Uma Musume de la familia Gold tienen un potencial mucho mayor al que mostraron hoy. Su verdadero objetivo no es dominar Japón, sino abrirse paso y desafiar carreras al nivel del Prix de l'Arc de Triomphe. El arco. Una carrera que proyectaba una larga sombra oscura sobre la historia del turf japonés. Generaciones enteras habían intentado conquistar ese G1 extranjero y siempre habían regresado derrotadas. El arco era una pesadilla. Y ahora, este entrenador novato declaraba ante todos los reporteros que la hasta entonces desconocida familia Gold sería la próxima en representar a Japón y desafiarla. La implicación era clara. Serían los mejores de su generación. Esto no era fanfarronería vacía de Kitano. Él sabía muy bien que, en su mundo original, tanto Nakayama Festa como la aún debutante orfebre habían estado a punto de ganar el arco, quedando segundas. Tenían una posibilidad real, pero se quedaron cortas. Él creía que, con el enfoque correcto, esa pequeña diferencia podía superarse. ¿Es confianza o solo está sobrevalorándolas? Al escuchar esa declaración, Rudolf sintió una oleada de indignación e impotencia. Después de todo, todos sabían que ella, siendo la más fuerte de Japón, había liderado una desastrosa expedición al extranjero. Y ahora este hombre ponía tantas esperanzas en la desconocida familia Gold y una nueva ola de celos la invadió. Pero no creo que esté exagerando, dijo CB, decidiendo creer en él tras la sorpresa inicial. Incluso Stay Gold se quedó impactada. Por primera vez, su expresión seria mostró sorpresa y vaciló. ¿Y de verdad lo crees? Por supuesto. Nunca retiraré esas palabras. Y creo que en el futuro, Festa y las demás lo demostrarán. Ante su respuesta firme, Stay Gold guardó silencio un momento. Luego respiró hondo, sus ojos mostraban solemnidad. En ese instante tomó una decisión que llevaba tiempo queriendo hacer, pero temía que él no aceptara. Ahora tenía que actuar rápido, antes de que más Uma Musume se fijaran en su talento. Kitano, hay algo que dijiste que debo corregir. ¿Eh? Él se sorprendió, pero ella mantuvo el rostro serio y lo dijo, para que todos escucharan. Festa es tu pupila, y esa chica, Gold Ship, también lo es. Y no solo ellas. A partir de ahora, todas las Uma Musume de la familia Gold son tus pupilas. Tú eres el único y exclusivo entrenador de la familia Gold. Sus palabras captaron al instante la atención de Rudolf, CB y los demás. El propio Kitano quedó confundido. ¿Pero y no era ya su entrenador? Es distinto, replicó con terquedad. Cuando estabas con nosotras, solo eras un asesor de entrenamiento. Lo que quiero decir es que, de ahora en adelante, todas las integrantes de la familia Gold te designarán como su entrenador futuro. Y no solo ellas. Cada Uma Musume de la familia Gold, cada descendiente en el futuro, tendrá únicamente a ti como entrenador. Serás el único entrenador de todas las Uma Musume de la familia Gold. ¿Qué? La declaración provocó un alboroto. Antes de que alguien pudiera reaccionar, incontables flashes iluminaron el lugar, inmortalizando ese momento histórico. Por favor, ¿qué está pasando exactamente? La reportera Otonashi estaba eufórica, el rostro encendido de emoción. Stay Gold la miró y, sin ningún intento de ocultar sus intenciones, declaró. Nuestra familia siempre ha tenido una maldición y una debilidad. Y si nuestras chicas no pueden superarla, su talento nunca podrá realizarse por completo. Y ahora, tras años de observación, estoy segura. El entrenador Kitano Ryuichi es la única persona que puede ayudarlas a romper esas cadenas y liberar todo su potencial. Mientras hablaba, miró de nuevo a Kitano, quien ahora comprendía que hablaba en serio. Le estaba confiando de verdad a la siguiente generación de su familia. Y para Kitano y esto era maravilloso. No quería repetir el ciclo de enfermar y morir una y otra vez. Su energía limitada le permitía entrenar, por lo general, solo a una Uma Musume cada vez. Eso lo obligaba a una búsqueda constante de la siguiente pupila, corriendo contra el reloj de su propia vida. Pero ahora, Stay Gold le confiaba a toda la familia Gold, resolviendo su mayor problema. Él conocía demasiado bien su potencial. Solo con Festa y Gold Ship tenía tiempo de sobra, y ni hablar de la pesada orfebre. En cuanto a que todas fueran excéntricas y problemáticas, y Kitano se rió para sí mismo. Él, Kitano Ryuichi, no le temía a las Uma Musume difíciles. Las normales jamás lo elegirían de todos modos. Ya estaba acostumbrado.
Así, frente a semejante responsabilidad, enderezó el rostro y, bajo las miradas expectantes de Rudolf y las demás, asintió solemnemente y prometió. No defraudaré tus expectativas, Steingold. Y lo sé, Kitano. Ah no, debería llamarte y entrenador, a partir de ahora. Por un instante, incluso el rostro de Steingold mostró una leve emoción. Pero no olvidó mirar hacia Rudolf y CB a lo lejos. Al notar la expresión de Rudolf, que parecía querer devorarla viva, la astuta Uma Musume le lanzó un provocador mensaje con los labios. Esta vez fui más rápida, presidenta Rudolf. En cuanto Rudolf entendió la burla, apretó los puños con fuerza. La emperatriz mordió su labio, sus ojos prácticamente lanzaban fuego hacia Steingold. Una fuerte sensación de derrota y una oleada de ira la consumieron al instante. Y lo más insoportable era que ese sentimiento le resultaba familiar. Aturdida, la imagen de Steingold frente a Kitano con una sonrisa serena se transformó en otro rostro. Rudolf vio ya a Mr. CB de pie frente a él. Esa intensa sensación de derrota se hizo aún más clara, más fuerte. Rudolf. En el siguiente instante, CB, que estaba a su lado, vio a Rudolf girar y marcharse como una leona furiosa, sin quedarse un segundo más, como si permanecer allí un momento más provocara que toda su rabia reprimida explotara contra cualquiera que le disgustara. Y lo que CB no sabía era que, en ese momento, el objeto de la ira de Rudolf no era Steingold, sino la visión de sí mismo pero a Rudolf eso ya no le importaba. Lo único que quería era calmarse y ordenar sus pensamientos. Tenía que resolver ese misterio. Kitano y ella, CB y ella y todo esto, ¿qué demonios significaba? Capítulo 28. Un Mr. CB roto, y sentimientos no expresados. La One-san nos confió a todas con Kitano. Finalmente, después de que los reporteros se marcharon satisfechos con material suficiente para acaparar titulares, Nakayama Festa y Goldship salieron de los baños públicos. Silence Suzuka, que había ido a buscarlas, las siguió en silencio, sumida en sus pensamientos. Pronto, las dos hermanas se enteraron de la gran noticia por boca de Steingold y Kitano. A diferencia de la reacción seria de Festa tras la sorpresa inicial, Goldship, luego de un breve parpadeo, procesó la noticia y estalló de alegría. Eso significa que Kitano-chan también es mi entrenador ahora. A partir de hoy puedo compartirlo con Nakayama-ne, ¿verdad? Yay. Gané. Perdí la carrera, pero gané en la vida. Goldship no pudo contener su entusiasmo. Después de todo, en esa carrera su objetivo era ser un seguro. Quería asegurarse de que, ganara ella o ganara su hermana, la victoria quedara en casa. Y ahora, la noticia de Steingold era el mejor resultado posible. Podía quedarse legítimamente a su lado, vigilarlo y aprender poco a poco todo lo que quería. Más importante aún, con su ayuda, aunque el rendimiento de su hermana fuera inestable, ya no había nada de qué preocuparse. Ella también podía cargar con sus esperanzas. Por un instante, la sonrisa en su rostro se amplió pero en sus ojos entrecerrados brilló una emoción profunda y compleja que nadie jamás había visto en ella. No solo tú, Golsi, dijo Steingold con su habitual tono frío. Festa, Orfebre, incluso yo, y también nuestras futuras descendientes y su único entrenador será siempre el entrenador Kitano. Vi la carrera de hoy. Tu desempeño fue excelente, incluso me sorprendió. Estoy segura de que nunca habrías liberado semejante poder de no haber estado bajo él. Por eso tomé esta decisión. Miró a Kitano una vez más, con una leve sonrisa. Kitano, y aunque ya lo hemos dicho antes, las formalidades no se pueden omitir. Debo continuar mis expediciones al extranjero. Me apresuré a volver esta vez, así que tendré que dejarte estas niñas a ti. Soy su entrenador. Haré todo lo posible. Ya había aceptado delante de los reporteros, así que no podía retractarse, aunque en realidad no tenía la menor intención de hacerlo. Este era un gran comienzo para él. Increíblemente bueno. Había dicho antes que esa era la segunda vez que Steingold lo acogía. Pero ahora, con Goldship, una 6 veces campeona de G1 en su mundo original, en su equipo, no tenía que preocuparse por su vida aunque Festa fuera irregular. Lo más importante. Ya no tendría que angustiarse por encontrar a su próxima pupila después de que las carreras de las actuales terminaran. Eso solucionaba la situación incómoda que enfrentó en su recorrido con CB. Esto era lo que más le importaba.
La confianza de Steigold, en la práctica, le había asegurado los primeros 30 años de vida, un logro que nunca había alcanzado en ninguna de sus N partidas. No tenía motivos para estar infeliz. Sin embargo, mientras aceptaba el maravilloso inicio sin reservas, no se dio cuenta de que este acuerdo que básicamente ataba su vida a la familia Gold haría que otras personas muy cercanas se sintieran abatidas. Felicitaciones, entrenador Kitano. Serle confiado el futuro de toda una familia de Uma Musume es un logro que ni muchos entrenadores centrales famosos consiguen. Justo cuando pensaba en CB, ella se le acercó. Su sonrisa era tan encantadora como la recordaba, y aún lograba acelerarle el corazón. Y ahora, esa Uma Musume, la primera que había hecho latir su corazón, había olvidado todo su pasado con él y lo felicitaba sinceramente como a un extraño. Por un momento, incluso él sintió una punzada de melancolía, pero forzó una sonrisa y respondió. Gracias por la felicitación, CB, senpai. Aunque no sé si merezco tanta confianza, haré todo lo posible. En eso confío, entrenador Kitano, dijo ella, con una sonrisa impecable y un tono ligero. En el futuro, cuida bien de las niñas de la familia Gold. Solo tú puedes liberar su potencial. No las hagas pensar que confiaron en la persona equivocada. Bueno, me marcho. Espero ver tus futuras actuaciones. Adiós. Con un gesto despreocupado, se despidió y se fue sin mirar atrás, como el viento más libre, que roza la mejilla pero no se queda con nada. Al pensar en ello, Kitano no pudo evitar sonreír con ironía. ¿Acaso él mismo no tenía una personalidad de pista pesada? Decía querer que ella pudiera seguir adelante tras su muerte, pero en secreto deseaba dejar una huella imborrable en su corazón. ¿Y en qué se diferenciaba eso de esos protagonistas detestables de fanfics oscuros que querían que la heroína los recordara con pesar toda la vida? Bueno, nosotros también nos retiramos. En ese momento, Silence Suzuka, que estaba junto a Special Week, también decidió marcharse con sus compañeras. Sin embargo, cuando la aún confundida chica dio media vuelta, tanto Special Week como Nakayama Festa posaron su mirada en su espalda. Es algo repentino, pero dime, Festa-san, ¿y cómo lograste ganar tomando un riesgo tan grande? Festa recordó cómo Suzuka le había bloqueado el paso después del baño con esa misma pregunta. Comprendiendo su intención, Festa había respondido con frialdad. ¿Qué pasa? ¿Te cautivó mi actuación? Si quieres saber por qué me atreví a apostar mi futuro, te lo diré. En la pista, lo único en lo que pensaba era que no podía perder. Corría como la única esperanza de ese hombre. Por eso me atreví a jugármelo todo. En cuanto a ti, y si no tienes el valor de apostarlo todo, ¿por qué no intentas primero encontrar a alguien a quien nunca, jamás, puedas traicionar? Entonces seguro que podrás correr de nuevo. Festa sabía sobre la fractura que puso fin a la carrera de Suzuka. Pero, por su pregunta, sintió que ella aún no había renunciado a la idea de volver a las pistas. Sin embargo, después de decir eso y verla pensativa, Festa tuvo la sensación de que algo no estaba bien. No la había visto mostrar la familiaridad extraña con Kitano que tenían las otras, así que no podía entender qué pensaba. Seguro estoy paranoica y honestamente, ¿me estoy volviendo loca? ¿Por qué todas las chicas se interesarían en este tipo y...? Festa sacudió la cabeza con impotencia. Pero en ese momento, la imagen de su abrazo con Kitano volvió a su mente. Tras un breve silencio, bajó de nuevo su gorro de lana para ocultar su expresión. Pero la sonrisa indomable en la comisura de sus labios delataba sus verdaderos sentimientos y este corazón de jugadora estaba siendo lentamente abierto y... ahí está empezando a llover. Aturdida, Festa sintió las primeras gotas caer del cielo gris. Pronto se desataría un aguacero. Relámpagos brillaban tras las nubes oscuras, el viento aullaba y la lluvia pesada caía como lágrimas infinitas del cielo y como el corazón de cierta chica, que al tocar fondo, finalmente se derrumbaba en una oleada tardía de dolor. Mr. CB salió corriendo del hipódromo. Pero lo que nadie supo fue que, apenas estuvo fuera de la vista, su trote se convirtió en una carrera desbocada. No le importaba la lluvia empapándola, ni el viento helado. De hecho, era el clima perfecto para correr. Amaba correr bajo la lluvia porque la hacía sentir como un viento libre, capaz de olvidar todas sus preocupaciones. Pero esta vez y no funcionaba. La lluvia podía limpiar la tierra, pero no su corazón. El viento podía llevarse el polvo, pero no la tristeza ni la impotencia que se agitaban dentro de ella.
Y lo que más la atormentaba era no entender de dónde venía esa tristeza y solo al escuchar la noticia de que Kitano había sido contratado de por vida por la familia Gold, ¿qué era esa emoción que brotaba desde lo más hondo de su ser? No era ciega. Había visto la provocación de Stay Gold hacia Rudolph y entendió por qué Rudolph había salido furiosa. Para ellas era evidente. La posesividad de Stay Gold hacia Kitano apenas se disimulaba. Era obvio que la intención de Stay Gold al traerlo a la familia no era pura desde el inicio. Y para confirmarlo, no solo le confió a la generación actual, sino también a todas las futuras descendientes de la familia Gold. El significado era dolorosamente claro. Stay Gold lo había invitado con la intención de tener descendencia con él. Y ahora, él había entrado al nido demoníaco de la familia Gold y nunca saldría. La escena había sido grabada por incontables reporteros. Mañana estaría en todos los titulares. Una vez que todos supieran que era su entrenador exclusivo, sería casi imposible cambiar nada. ¿Acaso hoy perdí por completo mi oportunidad con el hombre de mis sueños? Sin darse cuenta, sus piernas la habían llevado por costumbre hasta una casa de estilo occidental con un gran árbol de ginkgo en el jardín. El hogar de sus padres en Tokio. Quizás el subconsciente de una chica triste la había guiado hacia su único apoyo. Exhausta de correr, volvió a hundirse en un vacío interminable. Como un cadáver andante, abrió la puerta y entró. ¿Quién y? CB. ¿Por qué volviste? Y estás empapada. Apenas entró, una madre Uma Musume con un parecido del 80% a ella se acercó, su rostro iluminándose de alegría al ver a su orgullosa hija. Pero pronto, su intuición de madre le dijo que algo estaba mal y no era raro que corriera bajo la lluvia, pero lo extraño era que, después de hacerlo, no hubiera alegría en su rostro, solo una palidez y una expresión fría, como si alguien le hubiera robado el corazón. CB, ¿estás bien? Y estoy bien, mamá. ¿Podrías hacerme una taza de té caliente? Quiero quedarme contigo un rato. Al volver a casa y sentir el cuidado de su madre, CB pareció recuperar un poco de vitalidad, aunque solo un poco. Mientras arrastraba su cuerpo hacia el baño, su madre, sabia, no dijo nada más. En cambio, miró a su esposo, que también se había levantado del sofá, con la sensación de que algo no iba bien. ¿Y qué le pasa a CB? No lo sé, pero por su expresión no parece nada bueno, respondió su madre, preocupada. Y, siguiendo su intuición, añadió. Me da la misma sensación que tuve el día antes de fugarme contigo, cuando intenté romper contigo. ¿Quieres decir que alguien engañó a nuestra CB? Su padre entendió al instante la insinuación de su esposa, sus ojos se volvieron agudos. Comprendió la gravedad de la situación. Y parece que tendremos que hacer un viaje a la Academia Treisen. Para ver quién demonios es esa persona que ha roto el corazón de nuestra hija. Capítulo 29. Rudolph intenta recordar su infancia con él. Aquí y hay algún otro error. Al caer la noche, a diferencia de CB, que buscaba consuelo en casa de sus padres, sin morir Rudolph regresó directamente a la oficina del consejo estudiantil. Había despedido a sus vicepresidentas, Ergo y Narita Brian, sin darles tiempo a reaccionar. Yo me encargo del trabajo de hoy sola. Ustedes hagan otra cosa. Y no dejen que nadie me moleste hoy. No quiero ver a nadie. Necesito concentrarme. Por favor. Tras dar las instrucciones, cerró con llave la puerta. Lo único que necesitaba ahora era llenarse de trabajo tedioso, para ocupar su mente y olvidarse de lo que la enfurecía. Ella no podía simplemente correr a casa como CB. Para Rudolph, la casa de los Simboli no era un muro en el que apoyarse cuando las emociones se salían de control. Su recuerdo de la familia era solo de estrictas normas, etiqueta y expectativas. No un refugio seguro, sino una pesada carga que debía soportar. Por eso, solo podía encerrarse y tratar poco a poco de olvidar esas molestias y esforzarse en no pensar en la provocación de Stay Gold, en sus intenciones apenas disimuladas hacia Kitano. Nada de eso tenía que ver con ella. Al final, Kitano Rikichi no era más que un extraño. Aunque había verificado ciertos secretos sobre él, sus vidas no estaban entrelazadas. No debía sentirse culpable, ni mucho menos pensar que le debía algo. Ella y él, claramente no tenían ninguna relación. Sin embargo, mientras pensaba eso, notó que una lágrima había caído sobre el documento frente a ella. Al instante, como preludio del aguacero afuera, más lágrimas brotaron y comenzaron a deslizarse sin control por su rostro. ¿Por qué lloro?
¿Por qué soy tan patética y como una perdedora enamorada? ¿Por qué no puedo convencerme? Esto es la verdad, ¿por qué mi corazón no lo acepta? ¿Qué y qué he olvidado? Tengo que averiguarlo. Tengo que averiguarlo. Kitano Rikichi. No importa quién seas, llegaré al fondo de esto. No vas a atormentarme por siempre. Fuera de sí, Rudolf, tratando de calmarse, barrió todos los papeles y materiales de su escritorio. Con los ojos enrojecidos sacó un cuaderno del fondo de un cajón. Ansiosa, lo abrió por una página marcada. En esa página había registrado cada sueño que había tenido desde la primera vez que lo vio hasta ahora. Había anotado cada fragmento. Estaba decidida a explorar sus recuerdos de adentro hacia afuera. El tiempo pasó. Rudolf, que antes no podía concentrarse ni 10 minutos en su trabajo, ahora olvidó la noción del tiempo. Era como una estudiante de secundaria desesperada por terminar la tarea de verano, ignorando todo a su alrededor. Sus ojos estaban clavados únicamente en lo que más le importaba. Finalmente, bajo la noche profunda, tras quién sabe cuánto, soltó la pluma. No notó lo rígido de su cuerpo por estar tantas horas sentada. En cambio, revisaba con impaciencia el contenido de sus notas. Esto debería ser todo. Todos mis sueños y incluso los que no estaba segura también están aquí. Si la persona en todos estos sueños es él, entonces su pasado y el mío y parecía demasiado lejano. Murmurando, Rudolf cerró la boca de golpe, pues se dio cuenta de que en sus notas había sueños no solo de sus días activos, sino también de su infancia. Y eso no tenía sentido. No pudo evitar reírse de sí misma. Su niñez, llena de disciplina estricta y entrenamiento cruel, no tenía recuerdos felices. Una infancia sin un solo compañero de juegos y cómo podía haber existido ahí un Kitano Rikichi que ni siquiera pertenecía a la familia Simboli. Incluso si, por algún milagro, hubiera tenido un amigo de juegos así, ¿cómo podría haberlo olvidado todo? ¿Todo esto y solo es un deseo mío? ¿Será que mi infancia aún busca compensación, haciéndome tener estas fantasías? Riendo con amargura, ya no pudo ocultar su agotamiento. Tras más de 10 horas de esfuerzo, el cansancio la dominó. Se recostó en la silla, sus párpados ya no podían sostenerse. Así y dormiré un poco. Quizás al despertar olvide todo esto. Con ese pensamiento, cerró los ojos. Pronto, con una respiración tranquila y profunda, Rudolf, que no dormía bien desde hacía una semana, finalmente cayó en un sueño profundo. Y esta vez, sus sueños no la atormentaron y tal vez porque lo había escrito todo, esta vez no eran fragmentos, sino un recuerdo conectado y claro. ¿Qué soñó? Soñó con otra versión de sí misma, con un inicio distinto pero el mismo final. Una vida completamente diferente en otro mundo. Rudolf a veces pensaba que, si pudiera congelar su vida en un día específico, sin dudar elegiría su infancia. Había leído una vez. Una persona afortunada es sanada por su infancia durante toda la vida, mientras que una desafortunada debe pasar toda la vida sanando su infancia. Ella sentía que probablemente era de las afortunadas. Todo había empezado desde el principio. Todavía recordaba su primer encuentro en el hipódromo de Tokio. Había ido con sus padres a ver las carreras, creyendo que al fin tendría un día agradable con ellos, pero su padre lo negó enseguida. Esto no es diversión, Rudolf. Como futura Uma Musume de la familia Simboli, tarde o temprano tendrás que enfrentarte a esta pista. Debes empezar a familiarizarte con ella ahora. Sus palabras borraron de inmediato la alegría en su rostro. Al comprender que sus padres la habían traído para educarla y no por cariño, en su interior creció un rechazo. Aprovechó la multitud para separarse de ellos a propósito. Pero quizá por la estricta educación, incluso su rebeldía era medida. No salió del hipódromo, solo se alejó hasta el extremo más lejano. Eso ya bastaba para sentirse satisfecha. Pero mientras saboreaba su pequeña rebelión, su mirada cayó sobre un chico llamativo. Era llamativo porque no parecía tener adultos con él. Apenas alcanzaba a ver la pista, pero, a diferencia de ella, observaba con atención absoluta, como si pudiera comprender aquella carrera monótona. ¿Se habrá perdido de su familia y solo está distraído? Rudolf, alabada siempre como lista y competitiva, sintió un leve picor de inconformidad. Ese impulso la llevó a acercarse. Aunque su gesto era de ayuda, no pudo ocultar el orgullo en su voz. ¿Qué hace un niño tan pequeño en el hipódromo? ¿Acaso entiendes algo de carreras de Uma Musume? Si te perdiste de tu familia, tu One-san puede ayudarte a encontrarlos, ¿vale?
Apenas pronunció esas palabras, sintió que había sido demasiado arrogante. ¿Y si pensaba que era una rara delincuente? ¿Y si se echaba a llorar? Pero ante la Rudolf nerviosa, el chico giró lentamente la cabeza. Su piel era aún más pálida que la de ella, y sus ojos, profundos para su edad, reflejaron algo que no supo comprender y hasta que habló. Lo siento, pero mi familia ya falleció. ¿De verdad puedes ayudarme a encontrarlos, One-san? Aquella noche, Rudolf no pudo dormir. No recordaba cómo había regresado con sus padres, ni cómo soportó el largo sermón. Todo el día estuvo aturdida. Al final, incapaz de aguantar su conciencia culpable, fue a buscar a su abuela, Spitzenbolly, a altas horas. Bajo la mirada sorprendida de la anciana, la pequeña Uma Musume rebelde confesó por primera vez. Lo siento, abuela. Sé que a veces mi manera de hablar es mala, pero esta vez de verdad no lo sabía y por favor, quiero encontrar a ese chico. Quiero disculparme en persona, o nunca podré dormir. Y es la primera vez que vienes a disculparte voluntariamente, Rudolf. Tras un instante de sorpresa, Spitzenbolly sonrió. No le dio demasiada importancia y le dijo. Pero eso es lo que debe tener una Uma Musume de los Sinbolí. Entiendo. Haré que investiguen sobre ese chico. Lo que debes hacer es ir mañana de disculparte en persona, con un obsequio. ¿Puedes hacerlo? Por supuesto. La radiante Rudolf no sabía que esa disculpa y aquel encuentro serían el inicio de muchas interacciones. Había olvidado cómo entró en su casa a invitación suya. Solo recordaba que, cuando dijo que su nombre era Sinbolí Rudolf, él la miró con gran sorpresa, como si ese nombre tuviera un encanto infinito. No es nada. Solo sentí que, al escuchar ese nombre, sin duda serás una Uma Musume muy fuerte en el futuro. Mi nombre es Kitano Rikichi. Supongo que podrías decir que quiero ser entrenador algún día. Es un placer conocerte, Sinbolí Rudolf. Para Rudolf, él era un chico extraño. Aunque ella lo había tratado mal al conocerse, él la recibió con entusiasmo. Y aunque no era de su familia ni la conocía, parecía comprenderla profundamente. Por ejemplo, la segunda vez que se vieron, le llevó sus manzanas Fuji favoritas. Cuando le preguntó cómo lo sabía, solo sonrió en silencio. O cómo, sin que ella hablara de su familia, él sabía que tenía una hermana llamada Sirius, y siempre le aconsejaba llevarse bien con ella, para que en el futuro sus parientes no las compararan. O cómo, aunque era solo un niño, tenía un conocimiento sorprendente sobre entrenamiento, comparable al de algunos entrenadores exclusivos de su familia. Su rebeldía, su terquedad, su mal genio y su competitividad y a diferencia de su familia, él lo aceptaba todo, lo toleraba todo. Jugaron juntos, corrieron juntos, compraron baratijas que antes ella habría despreciado. Todo era sencillo, sin presión, sin preocupaciones, solo alegría pura. Y a través de esos momentos, ella fue conociendo más sobre él y sus padres, su vida y su enfermedad incurable. Está bien. Sé lo de mi enfermedad. Pero en lugar de lamentarme, quiero hacer algo grandioso en mi tiempo limitado. Todavía recordaba el tono despreocupado con que lo dijo. Quiero ir a la Academia Treizen, convertirme en entrenador y criar a la primera triple corona invicta de Japón. Entonces deja que yo cumpla tu sueño. En ese momento, Rudolf exclamó su propia gran ambición. Le agarró del brazo y, con una voz llena de espíritu y convicción, declaró un ideal que jamás había pensado antes. Es una promesa. Nos veremos en la Academia Treizen en el futuro. Entonces, déjame ayudarte a ser el entrenador de una triple corona invicta. Ese chico, cuya vida estuvo marcada por la tragedia desde su nacimiento, había curado una y otra vez el corazón de aquella niña, cuya infancia estaba llena de rigidez y sombras, con un optimismo que no parecía suyo. Hasta el punto de que ella hizo una promesa que ni siquiera sabía si podría cumplir. Pero él, como siempre, reconoció su ideal. En sus ojos, ella vio certeza y aprobación cuando le dijo suavemente. Creo que tú puedes lograrlo. Su voz no fue fuerte, pero esa frase le dio más confianza que 1000 palabras de sus mayores. En ese instante, por primera vez en su vida, Rudolf sintió un rubor extraño. Disimuló como pudo y respondió con el tono más firme que encontró. Es que lo lograremos los dos, tonto Kitano. Más te vale no olvidarme. Dicho esto, se quitó el pequeño collar en forma de corazón que siempre llevaba y lo puso a la fuerza en su mano, obligándolo a aceptarlo como símbolo de su promesa. Si me olvidas, jamás te lo perdonaré. Cuando nos reencontremos en Treizen, tienes que devolverme este collar.
En ese instante, si el tiempo se hubiera detenido y Rudolf habría querido quedarse ahí para siempre. La pequeña Uma Musume había encontrado la primera y única luz de su vida. No sabía que esa luz permanecería en su corazón, apoyándola a superar innumerables dificultades. Cada vez que pensaba en rendirse, cada vez que todo parecía demasiado duro, nunca olvidaba que, en algún lugar, un chico tonto que quería ser su entrenador la estaba esperando, aguardando su reencuentro en la Academia Treisen. Capítulo 30. El recuerdo de Rudolf. Un encuentro, pero sin reconocimiento. Academia Treisen y finalmente estoy aquí. Los años pasaron volando. Después de varios años de entrenamiento, la 16añera Symbol y Rudolf finalmente se encontraba frente a las puertas de la Academia Treisen, con el corazón latiendo con emoción. La chica, antes voluntariosa, había crecido hasta convertirse en una extraordinaria Horse Girl, producto de la enseñanza de la familia Symbol. Incluso antes de su debut, su aura y confianza dejaban claro que era un talento sin igual en su generación. Esta transformación no se debía únicamente a la estricta y profesional educación de su familia, sino también a sus propios estándares extremadamente altos. Jamás había olvidado su promesa con Kitano. Se convertiría en la primera Horse Girl japonesa en lograr la triple corona invicta. Por este ideal, desde el día en que comenzó su entrenamiento formal, se exigió al máximo. Sabía que la meta a la que apuntaba era un nivel jamás alcanzado. Y para realizar su ideal, debía trabajar más duro que cualquier otra Horse Girl y convertirse en la más fuerte de su generación. Para cumplir este objetivo, había puesto más esfuerzo que cualquier otra Horse Girl Symbol, mostrando una perseverancia y tenacidad que incluso sorprendieron a sus mayores. Las dificultades eran indescriptibles, pero solo sabía que todo su esfuerzo sería recompensado. Antes, no sabía para qué trabajaba. El orgullo de la familia Symbol era un concepto vacío para ella. No fue hasta que él apareció, hasta que intercambiaron sus sueños siendo niños, que supo para quién trabajaba realmente. Si no fuera por su apoyo entonces, si no fuera por la sanación que le había dado y nunca habría llegado hasta este día. Y aun si lo hubiera logrado, dudaba poder haber manejado todo tan perfectamente. Seguramente habría perdido mucho en el proceso. Todo gracias a su recordatorio y nunca pensé que, al mostrar mi talento como Horse Girl, la familia realmente discutiría por mí y por Sirius. Si Sirius y yo no hubiéramos estabilizado la situación a tiempo, la familia podría haberse desmoronado. Todo gracias a él y, ahora, frente a las puertas de Trazen, como había prometido, se sentía inusualmente nerviosa. Cuando recibió la carta de aceptación, había estado extasiada, deseando poder volar hasta aquí de inmediato. Pero ahora que estaba, sentía un poco de vacilación. Se revisó la apariencia por enésima vez, y solo después de confirmar que todo estaba perfecto, atravesó las puertas. Sabía que él debía estar esperándola. Aunque no se habían visto en casi 10 años desde que comenzó su entrenamiento, tenía una fuerte premonición de que estaría allí. Debe estar tan emocionado como yo por este día, ¿verdad? Debe estar esperando para encontrarse conmigo en su estado más perfecto, como yo, ¿verdad? Nunca rompería su promesa, pensó emocionada, acelerando su paso. Aunque no había corrido mucho, su corazón ya latía tan rápido que comenzaba a sudar y jadear. Y en ese instante, su corazón dio un salto, fijando su mirada en una persona. Allí, vio claramente una figura familiar de pie, de perfil frente a ella. Aunque habían pasado 10 años, lo reconoció de inmediato y su piel estaba más pálida de lo que recordaba, claramente su enfermedad había empeorado, pero seguía de pie, y su habitual sonrisa optimista todavía iluminaba su rostro. Es él. Estaba segura. Ese era Kitano Ryuichi. El compañero que la había apoyado en tantas pruebas, la persona que había estado esperando. Vio que su perfil parecía notar algo, su sonrisa se amplió, tal como ella recordaba. ¿Me ha notado? ¿El reencuentro que he imaginado tantas veces comenzará así? Por un momento, aunque lo había ensayado incontables veces, al llegar el momento crucial, sintió su garganta demasiado seca para emitir sonido. Su cuerpo comenzó a temblar ligeramente, su mente quedó en blanco, y las líneas frías que había preparado se olvidaron por completo. Solo recordó subconscientemente levantar la mano, intentando desesperadamente responder, pero sin poder emitir sonido, ansiosa por correr hacia él y abrazarlo. Hasta que una voz abrupta, que no era la suya, resonó cerca. Entrenador Santilde.
En cuanto esa voz femenina, elegante pero gentil, sonó, el cuerpo emocionado de Rudolf se congeló como convertido en piedra. La luz en sus ojos se dispersó por un momento, pero notó la fuente de la voz. Una Horsegirl cuya figura, apariencia y aura no eran menores que las suyas, corriendo directamente hacia él. Bajo su mirada atónita, esta desconocida Horsegirl y Kitano se abrazaron sin vacilar, ambos radiantes de alegría. El amor sin disimulo en la sonrisa de la chica atravesó los ojos de Rudolf como una daga. Por un instante, Rudolf congelada incluso sospechó que estaba alucinando y que la persona que corría a abrazarlo era su propio cuerpo, que su alma simplemente no había alcanzado todavía. Pero lo que la devolvió a la realidad fueron dos Horsegirls que pasaban junto a ella. Al ver el abrazo, mostraron sonrisas ambiguas y cómplices y comenzaron a susurrar. Como era de esperar, entrenador Kitano y Senpai se ven también juntos. ¿De verdad no están saliendo? Idiota, puede que no lo digan, pero definitivamente están saliendo en secreto. Si lo anunciaran, los reporteros los acosarían, así que nunca lo admitirán. Ah, qué envidia. Quisiera cambiar de vida con Senpai. Ojalá tuviera un entrenador que me salvara así. La conversación de las dos transeúntes finalmente devolvió la cordura a Rudolf. Suprimió el tumulto en su corazón, respiró hondo y, reprimiendo sus emociones, preguntó con voz baja. Disculpen, senpais. Soy una estudiante nueva. ¿Podrían decirme más sobre su relación allá? Oh. ¿Una nueva estudiante? ¿No sabes sobre senpai y el entrenador Kitano? Sin embargo, las primeras palabras de las transeúntes destruyeron el último hilo de fantasía en el corazón de Rudolf y Kitano, ese apellido no era muy común. Que apareciera en Tracen ahora solo podía significar una cosa. Kitano y podría haber olvidado ya su promesa de infancia. Ahora ha encontrado a otra Horsegirl para ser su discípula. Y sí, no salgo mucho. Aún así, Rudolf reprimió el temblor en su corazón y preguntó con una sonrisa forzada. ¿Podrían decirme más? Jeje, debes estar celosa también, ¿verdad? Su relación. La otra transeúnte pareció haber malinterpretado. Bajo la mirada de Rudolf, finalmente reveló todo lo que sabía, y eso fue la gota que colmó el espíritu de Rudolf. Esos dos son una pareja famosa en nuestra academia. Señorita y Kitano Ryuichi. Todos los reconocen como la pareja perfecta. Nadie puede interferir. Se rumorea que cuando el entrenador Kitano no podía conseguir trabajo aquí debido a su salud, fue senpai quien se enfrentó a todos, incluso discutió con el presidente Shinzan, para que le dieran una excepción especial. Es prácticamente amor a primera vista. Al decir esto, la transeúnte A se perdió en la envidia. En ese momento, la transeúnte B no pudo resistirse a contar más, completamente ajena a la cabeza ligeramente inclinada y al cuerpo tembloroso de Rudolf. Y eso no es todo. Escuché que durante el Satsuki Sho, el entrenador Kitano tuvo una recaída y casi muere. Pero en el momento en que senpai ganó la carrera, milagrosamente estuvo fuera de peligro. Y después de que ganó recientemente el derby japonés, se recuperó lo suficiente para caminar. No se puede explicar con ciencia. Tal vez realmente sea una bendición de las tres diosas. Como era de esperar, tiene que ser senpai. Después del Kikuka Sho en unos meses, será la primera Horsegirl japonesa en lograr la triple corona invicta, ¿verdad? En ese momento, sus palabras fueron como un trueno en los oídos de Rudolf. Ya aturdida, al escuchar triple corona invicta, levantó la mirada en blanco. Y en el siguiente instante, sintió que algo dentro de ella se había roto y... era su esperanza, su fantasía de tantos años, la fe que inconscientemente se había convertido en su apoyo a través de todas las dificultades y hecha añicos en ese momento. Se había ido. En ese instante, Rudolf sintió que no le quedaba nada. Su perseverancia, su sueño de la triple corona invicta, la promesa que quería cumplir y todo le había sido arrebatado, tomado por esa Horsegirl llamada señorita CB. Ella había tomado su lugar, se había puesto al lado de la persona que había estado esperando, y se convirtió en quien realizaría su ideal. Y entonces, ¿qué era ella? ¿Qué era? Un sentido retrasado de impotencia, lágrimas brotando pero negándose a caer, apretó los puños tan fuerte que sus uñas se clavaron en la piel, dejando líneas de sangre entre sus dedos y, en realidad, ya estaba preparada mentalmente. 10 años eran suficientes para que una persona olvidara mucho. Siempre supo que podría ser la única tonta usando esta promesa como motivación,
que al final, solo podría consolarse con esos recuerdos de infancia. Para Rudolf, desde el momento en que él la olvidó, había muerto en sus recuerdos. Ahora, esta persona que había olvidado su promesa, que ya no la recordaba y era simplemente un extraño para ella. Pero su pecho no podía reprimir esta ira, su corazón aún tenía furia no canalizada. Ella, Symbol Rudolf, tras despojarse de todos los disfraces de dignidad, autoridad y amabilidad, en el fondo, nunca fue una Horsegirl magnánima. Kitano y espérate. Te demostraré que tu charge de la triple corona invicta y no es nada a mis ojos. Te demostraré que soy la Horsegirl más fuerte de Japón. Te haré arrepentir cada día para siempre. Los ojos vacíos de Symbol y Rudolf miraban las marcas ensangrentadas en su palma abierta. En ese momento, todos sus sentimientos hacia él se habían transformado en una ira profunda y de traición. La joven Horsegirl abatida, con los ojos ardiendo, miró por última vez al chico que una vez la hizo alegrarse. Finalmente, reprimiendo el temblor en su corazón, se obligó a darse la vuelta y alejarse, sin mirar atrás. Tanto que no se dio cuenta de que en el momento en que se giró, el chico había extendido inconscientemente la mano, igual que ella, pero luego, al darse cuenta de algo, forzó una sonrisa y bajó la mano y...